Buenas tardes. Vamos a empezar un debate que es la juventud ante los desafíos del siglo XXI. Están representados en la mesa pues tres personas jóvenes de diferentes partidos o militantes y bueno, vamos a ver qué es lo que ellos piensan sobre lo que puede ocurrir de aquí a unas décadas, ¿no? Está Santiago, que pertenece al Movimiento Pueblo, está Beatriz, que es estudiante, ¿no? Es estudiante, sí, ¿no? Que pertenece al Movimiento Falangista Español, y está Gabriel García, que es el delegado nacional de Juventudes de Falange Española de Alfonso. Y bueno, pues nada, vamos a empezar con el debate. Lo he dividido en dos partes, una parte que es la internacional y otra parte que es la nacional. Entonces, en la parte internacional vamos a hablar de lo que es la globalización y la Unión Europea. Ellos mismos van a tener que desarrollar qué es lo que piensan sobre todo lo que está pasando actualmente y se podrán, cuando acabe cada uno el turno, pues se podrán interpelar entre ellos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues nada, empezamos rápidamente y es la primera parte, que como ya he dicho, es sobre lo que es la parte internacional, la globalización. Queramos o no queramos, la globalización nos influye a todos. Nos han metido, no nos han dicho, ni nos han dejado votar si queremos pertenecer a la globalización, pero estamos en ella. Y la globalización es una globalización fundamentalmente económica, pero influye en todo. Influye en el trabajo, influye en todo lo que es la inmigración, tiene una influencia absoluta. Entonces, bueno, pues yo creo que la gente joven, que es a la que más le va a afectar de aquí a poco tiempo, son los que tienen que decidir qué es o cómo lo ven. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar, si queréis, por aquella parte de Gabriel, a ver qué piensa sobre la globalización. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, pues antes que nada quisiera agradecer a la organización la invitación para estar aquí. Y bueno, ya entrando en materia, la globalización, pues digamos que es el gran cáncer de nuestro tiempo. Es decir, la globalización viene a destruir entidades, viene a destruir empleos, viene a destruir naciones. La globalización solamente beneficia a los grandes capitalistas, esto es un hecho. Es decir, aquí el trabajador, el chaval que empieza ahora, aquí en España, y ya no digamos en otros sitios del mundo, creo que la globalización no está beneficiando en nada. ¿Quién se beneficia? Bueno, pues el político de turno que acude a la reunión del Club Bilderberg, a lo mejor el concejal de servicios sociales de cualquier pueblo, porque con lo que viene de fuera puede montar su red clientelar. Es decir, aquí a los trabajadores españoles no nos está beneficiando prácticamente en nada. Con respecto a mi opinión de la globalización, yo quería atajarlo desde un punto de vista mucho más espiritual y no tanto económico, que si bien es cierto que obviamente tiene su parte económica, como decía mi compañero, que fomenta la explotación, fomenta la pérdida de las pequeñas empresas para suplantarlas por grandes entidades económicas. Quería atajarlo desde un punto de vista espiritual porque considero que es el más importante para el desarrollo de una sociedad sana. Entonces la globalización no solo ataca a nuestros bolsillos, entre comillas, en grosso modo, sino que ataca la moral de las nuevas generaciones y las personas que integran las sociedades que están inmersas en lo que es la globalización. Si bien es cierto que el plano económico es muy importante, el espiritual es todavía aún más importante, porque no hay capitalismo si no hay moral corrupta. Y la globalización es el pensamiento de que la materialización de la sociedad, la materialización del espíritu, la materialización de la educación y demás sectores que integran una sociedad, ese pensamiento de la materialización de todo eso es lo óptimo, lo que hace que una sociedad se pudra y acabe como estamos ahora, que es una sociedad bastante inmune a todo lo que está pasando a nivel internacional. Y nada, en principio eso es lo que opino, muy resumido también. Muy bien. Bueno, yo creo que las dos posturas fantásticas anteriormente planteadas sobre la globalización, me gustaría sumar una parte que es bastante más concreta, en el sentido de quizás la globalización se mueve por una serie de peldaños, casi como si fuera una bola de nieve, ¿no? Como
alguien que la empuja y propiamente se va desarrollando a raíz que va avanzando. De esta manera yo creo que, sin entrar en quién ha empujado esa bola de nieve, ¿no? Creo que muchos de los factores de engrandecer esa bola de nieve, engrandecer el poder de la globalización son los medios de comunicación. Por supuesto es la destrucción de los comercios locales. Todos hemos crecido, al menos las personas que hemos nacido en los 90, hemos crecido con un pequeño bazar de alimentación en la esquina de nuestro barrio, que a día de hoy, pues anteriormente pertenecía a un comercio local, nacional, etcétera, y a día de hoy ha sido, en la gran mayoría de los casos, por desgracia, suplantado por gentes de capital extranjero, etcétera, ¿no? Por supuesto, sin culpar a las personas que han, vamos a decir, suplantado o que han adquirido esos puestos de trabajo, sino más bien a quien lo ha promovido esa sustitución del comercio. Y los medios de comunicación han jugado un papel fundamental en todo esto. Han jugado un papel fundamental en todo esto a nivel internacional, que es de lo que estamos hablando principalmente, porque son creadores de opinión. Son creadores de opinión a la hora de hablar de la Unión Europea, a la hora de hablar de cosas que parecen tener tan poca relación con esto, como creo que sí que lo tienen, como es el caso de la guerra en Siria, en Yemen, en otros países, incluso sin necesidad de ser de Oriente Medio, que son ataques contra gobiernos, pequeños reductos que estaban y que resistían a día de hoy, que siguen resistiendo, de gracias a la globalización, ¿no? De ahí que su situación actual sea la que es, de ahí que se haya detonado, se haya dinamitado a todos estos gobiernos, ¿no? Estos gobiernos que podían suponer, o que realmente suponían una confrontación con la globalización, se han detonado. En esto, una vez más, los medios de comunicación han jugado un papel muy importante dirigiendo la opinión de la población, ¿no? Por poner el ejemplo de Siria, todos sabemos cuál es la opinión de la mayoría de la población a la hora de que nos vendieran una serie de militantes moderados, protestas pacíficas que no eran tales, ¿no? En el caso de Yemen, directamente con la ignorancia y con el desconocimiento. Son pequeños detalles, pero son detalles que verdaderamente influyen, que si los trasladamos a Europa, con el caso de el CETA, por ejemplo, el acuerdo firmado hace unos días, vemos que pasa lo mismo, ¿no? Una total ignorancia, desconocimiento, es totalmente, quizás uno de los factores que más influye a beneficiar a la globalización, y yo creo que esta influencia de los medios de comunicación sobre la globalización debe ser, en mi opinión, para los que somos antiglobalistas, o antiglobalización, propiamente dicho, debe ser un punto de mira en nuestros objetivos, y un objetivo en nuestro punto de mira, quiero decir, y debemos atacarlo directamente. Y bueno, por mi parte... Muy bien, vamos a ver. La globalización ha traído consigo un comercio mundial, ¿vale? Pero no solamente es el que vemos cuando vienen esos grandes barcos cargados con material de China, de la India y todo lo demás. El aspecto para mí más peligroso es el flujo de capitales, ¿vale? Pero el flujo de capitales no tiene fronteras. Es decir, un fondo como BlackRock, por ejemplo, mañana puede invertir 20.000 millones de dólares en la bolsa de la India. Puede invertir pasado mañana otro fondo 50.000 millones de dólares en lo que sea. Hace tiempo se habló de lo que era la tasa Tobin. Entonces a mí me gustaría preguntaros si la tasa Tobin, que lo que era un impuesto para el flujo de capitales, si estáis de acuerdo en aplicarla o no. Vamos a ver, creo que toda medida dirigida, si no ya a erradicar, porque eso en el sistema actual es una utopía, pero sí a obstaculizarlo, si obstaculiza el flujo libre de capitales, los negocios que eso tiene detrás, pues en principio tendría que ser positivo. Pero claro, ¿quién le pone el collar al perro en este caso? ¿Quién va a frenar a los Goldman Sachs y a todos estos grupos de presión? Desde luego, por parte del poder, al menos en lo que se viene a llamar el mundo occidental, eso no va a surgir. Eso hay que tenerlo claro. Por eso, eso de que se diga que si es una tasa, que si un impuesto, es que ya uno con los años va viendo que siempre que desde el poder se impulsa algo, a los que mandan de verdad no les va a afectar. Ya, pero es que el futuro sois vosotros, tenéis que vosotros sois los que os claro, si al menos estoy seguro que nosotros tres vamos a estar en contra, y con nosotros tres unos cuantos más, y ojalá fuéramos millones, eso está claro, pero que desde luego del poder, de lo que es el poder, no podemos esperar que las medidas que se tomen vayan dirigidas
ni siquiera a limitar, por muy poco que sea, la influencia de quienes realmente mandan. Como es de suponer, y siendo anti-globalización, igual que mi otro compañero, estoy absolutamente en contra de la medida y tampoco creo que se pueda atajar de ninguna forma. Es que es obvio que es imposible que se le pueda poner freno a una gran potencia porque no existe quién o qué para poder hacerlo. Y aparte de reiterar lo que ha dicho, creo que estamos enfrentando el debate de la globalización de manera errónea, más que nada porque estamos afrontándolo desde una manera economicista, valga el palabra. Estamos materializando lo que es la idea de globalización cuando lo que tendríamos que hacer es darle una perspectiva metafísica, que es la que compete directamente a la metafísica del hombre. Es la que hace realmente que el mundo se mueva, es la que hace que realmente la globalización sea la que es ahora y es la que hace que medidas como la que has dicho antes no puedan ponerle el collar al perro, como ha dicho mi compañero. Creo que el debate de la globalización, que es el que estamos teniendo ahora, podría tener mucho más tirón, podríamos hablar mucho más de lo que es el aspecto del hombre, más que de la materia en sí. Y bueno, esa es mi opinión. Me parece bien, lo que están proponiendo me parece bien, pero vamos a ver, al referirme a todo esto, vosotros sois los que en las próximas décadas vais a tener que enfrentaros a este tema. Entonces también me gustaría saber qué es lo que vais a hacer para poder efectivamente conquistar lo que tú dices, que es al hombre, a la persona como tal, ¿vale? No se puede hacer nada. O sea, desgraciadamente, siendo derrotista, nosotros hoy por hoy no podemos hacer absolutamente nada, más que intentar sembrar las semillas para que en un futuro las nuevas generaciones que vengan, décadas después, incluso podría decir siglos después, puedan intentar resucitar lo que nos hemos cargado con la llegada de la democracia, con la llegada de la globalización y con la llegada del todo vale. Bueno, a ver si eres un poco más optimista. Bueno, más que optimista, yo me gustaría decir, remitiéndome quizás a ejemplos un poquito más reales, sin llegar a nombrar el país, hay un país que es el único país del mundo en el que McDonald's ha quebrado, por poner un ejemplo, ¿no? Llegando al tema del flujo de capitales, ¿cómo ha quebrado McDonald's en este país? Efectivamente lo llenaron de impuestos como era de esperar. Lógicamente los trabajadores de este país que se encontraban en la empresa de McDonald's empezaban a recibir sueldos más bajos, cada vez más por la presión del Estado, pero sin embargo esta presión, este pulso, porque era propiamente un pulso Estado-corporación, Estado-empresa, lo ganó el Estado, ¿no? Yo no es que esté de acuerdo o en desacuerdo con poner una tasa al flujo de capitales, es que creo que el flujo de capitales hay que pararlo directamente con el control del Estado. Creo que hay que parar, no solo que hay que pararlo con el control del Estado, sino que hay que devolverle la dignidad a los Estados. Hay que hacer que los Estados vuelvan a ser Estados, que no sean únicamente sinónimos de palabrería burocrática y de caras largas en colas por la mañana yendo a hacer trámites. No, creo que los Estados son mucho más que eso. Y creo que a día de hoy hemos caído en una clase o nos dirigimos quizás, perdonad a aquellos que lo hayáis estudiado más a fondo, quizás hacia un anarcocapitalismo mucho más déspota y mucho más furioso de lo que ha sido el liberalismo tradicional, ¿no? No solo por la debilitación del Estado, sino por la creación de microestados, por la creación de, sin ir más lejos, el famoso TTIP, con el cual directamente las corporaciones, las grandes corporaciones, las empresas y las multinacionales pueden denunciar a nuestros estados, pueden juzgar a nuestros estados directamente. ¿Cuál es el problema? Que nuestros estados están usurpados por personas que verdaderamente están pactando con las personas que están en las cabezas de las multinacionales, de las grandes corporaciones, etcétera, etcétera. Ese es el gran problema. Si no paramos este flujo, este pacto, no hay una pelea Estado-corporación, no hay una pelea Estado contra el flujo de capitales. Tenemos que devolver la dignidad del Estado. El cómo hacerlo quizás sea una pregunta más pretenciosa y no sé si me viene un poco grande, ¿no? Sí, eso no lo vamos a hacer. Bien, bueno, vamos a pasar a un plano un poco más, que nos pilla un poco más cerca, que es la Unión Europea, que nos está influyendo, porque lo que no podemos negar es que nosotros pertenecemos a Europa, vamos, o sea, Europa no se puede entender sin España, eso es primordial. Entonces, y España tampoco se puede entender sin Europa. La Unión Europea
intenta avanzar, aunque tiene bastantes problemas, sobre todo por ciertas naciones que hay en el este, que todavía tienen una pequeña noción de lo que es ser una nación soberana. Pero lo van a intentar no solamente en lo económico, que en lo económico ya poco tenemos que decir, casi todo lo que viene para la economía viene de Europa, pero lo van a intentar hacerlo también en el plano jurídico y en el plano político. Entonces, aquí en el tema europeo yo preguntaría pros y contras que tenéis con lo que hay en la Unión Europea. Puede haber cosas que sean buenas y cosas que sean malas. Entonces aquí sí que a ver si os definís en lo que más os gusta y en lo que veis problemático. No recuerdo ahora mismo si fue el señor Juncker o el otro de estos señores que proponía como remedio para lo que ellos llaman el euroescepticismo, la eurofobia, pues regalar a los jóvenes pues billetes de Interrail. Es decir, a mí me parecería una medida estupenda, es decir, que pudiésemos viajar a conocer otros países. Pero es que la cuestión es que estos señores no han comprendido nada. Cuando los movimientos opositores a la Unión Europea defendemos la necesidad de levantar fronteras, no lo hacemos porque querramos ser la aldea de los galos de Asterix o una Corea del Norte, que no querramos saber nada de nadie. Simplemente lo que queremos es defender a nuestros trabajadores, a nuestra gente, y diría que a nuestras empresas, pero por favor, en el buen sentido. Nada de defender multinacionales ni ese tipo de negocios. Es decir, estos señores no han comprendido nada. Porque si nos quieren regalar billetes para Francia, para Alemania, para Noruega, o para Hungría quizá no les interese, me parecería estupendo. Pero es que, repito, el problema no es ese. En cuanto a la cuestión euroescéptica, yo tengo claro que soy europeo. Vamos, al menos pues puedo decir que tengo el honor de ser heredero de lo que ha sido la cristiandad. Con eso no tengo ningún problema. Y aquí sí que me gustaría recordar pues esa frase que se le atribuye a Marion Le Pen sobre que Europa, va más allá de la cristiandad, es que Europa tendría 6.000 años mientras que esta Unión Europea tiene 60, y ojalá no sean muchos más, desde luego, en vista de lo que nos ha venido sucediendo. Yo, por desgracia, pues no he podido comprobar lo que ha sido la destrucción del tejido productivo español o de otras formas de cómo nos ha afectado Europa. Esto, por ejemplo, al camarada José Garrido aquí presente le he escuchado decir que en su pueblo la gente tenía vacas, la gente se abastecía de leche y ahora España tiene que comprar leche. Yo esas cosas no las he podido vivir, lógicamente. Pero sí que empieza a ver pues eso, que la Unión Europea cada vez está más presente, cada vez se mete en todo. Y bueno, quizá adelante un poco lo que se quisiera hablar más adelante, pero a mí lo que me ha afectado, por ejemplo, en el tema educativo, en la universidad, ¿vale? Estoy de acuerdo que vivimos en un mundo donde las relaciones internacionales son cada vez más importantes y es deseable pues, que contemos con dirigentes que sepan hablar idiomas, pero ¿acaso es necesario que a todos los universitarios se les pida una certificación de inglés o de cualquier otro idioma? Vamos, esto en la práctica lo que veo que esconde es otra obsesión pues, por sacarnos dinero, básicamente. Eso sí, todo ello en nombre de la democracia, de los valores europeos, entre comillas, y todo lo que se les ocurra a otros señores. Bueno, ya para terminar con esto, pues insisto en la necesidad de levantar fronteras, pero no para despreciar a nadie, tampoco para aislarnos, sino precisamente para poder relacionarnos con otros estados, con otras naciones y con otros pueblos en igualdad de condiciones, sin necesidad de parásitos intermediarios. Un matiz para lo que has estado diciendo antes con respecto a la universidad. En mi carrera, al menos, y las personas que conozco que están en las mismas ramas, mismas ramas humanísticas de la universidad, no les piden idiomas. Eso yo lo he conocido, sí. Bueno, supongo que eso dependerá de la universidad y tal. Bueno, hablando de los pros y contras, por supuesto voy a empezar a hablar de los contras, más que nada porque no soy partidaria de la Unión Europea.
Como contra principal veo que la Unión Europea, más que un hecho de unión entre entidades nacionales, entre Europa en sí, lo que hace es materializar, vuelvo a incidir sobre la idea, y economizar cada país y toda la Unión de Europa. Europa no es una unión económica, Europa no es una unión laboral y no tiene nada que ver con todo lo que nos están vendiendo ahora. Europa es algo que, como decía mi compañero, se remonta mucho más allá de estos 60-70 años que competen a la creación de la Unión Europea. Europa tiene un fin, tiene una identidad propia, gracias al aporte de todas las naciones que también tienen su propia identidad. La Unión Europea lo que hace es deslegitimar la identidad de cada país. Lo que hace es materializar la esencia de cada país y convertirlo en un fin, en un medio para un fin, y es económico en el fin mismo. Entonces, como contra principal veo ese, que es la economización de cada identidad, la economización de la idea de Europa, la economización de la idea de nación. Como decía mi compañero, que hay una necesidad, o al menos para las personas que creemos en la Europa antigua, en la Unión Europea, de levantar fronteras. Y estoy absolutamente de acuerdo, pero no levantar fronteras simplemente con el fin de proteger a nuestros trabajadores y a nuestras pequeñas empresas. Levantar fronteras para preservar nuestra identidad cultural frente al desmadre que está habiendo en la Unión Europea. La Unión Europea, lo que nos venden como Europa, lo que está intentando hacer es crear un sentimiento de europeo, inventarse una nueva identidad, que es una identidad económica, y amoldarlo a la idea que nosotros teníamos como Europa. Europa ahora mismo no se trata de la unión de varias historias, la unión de varias culturas, la unión de varias entidades. Se trata de una unión económica, de una unión de países que trabajan para un fin, para un más allá, que a saber si es Le Pen, a saber si es la reina de Inglaterra o a saber quién quiera que sea. Ese como contra principal. Como pro, pues como pro tal vez puedo remarcar que existe una politización propia, existe una regularización de los derechos humanos, existe un filtro que ayuda a que en los países puedan preservar cierto grado de humanización con respecto a las personas que lo componen. Pero vamos, que por mucho que existan pros, no están ni siquiera revisados por el precio que compete a los contras. Bueno, aludiendo a lo que han dicho mis compañeros, sobre la gran mayoría de las cosas no puedo sino estar de acuerdo. Voy a empezar dando un poquito mi opinión sobre lo que se ha hablado de levantar fronteras. Levantar fronteras significa muchísimas cosas, ¿no? Voy a citar a un personaje quizás un poco polémico en estos ámbitos, que es Georgi Dimitrov, encargado, para que veáis que no estoy citando a ninguna persona afín, ni a mucho menos a la derecha, ni a lo que se ha tomado como la extrema derecha histórica, ni nada similar. El propio Georgi Dimitrov, encargado de la República Socialista de Bulgaria, decía: no podemos encontrar un nacionalismo, no podemos encontrar un internacionalismo sano sin tirar, por así decir, del nacionalismo, ¿no? Y no podemos encontrar un nacionalismo sano sin tirar del internacionalismo, ¿no? Es la única manera en la que se entienden estas dos posturas. Por supuesto que la cuestión de levantar fronteras conjuga muy bien con lo que creo yo, con lo que he dicho antes, respecto a devolverle la dignidad a nuestros estados, devolverle la fortaleza a nuestros estados, que no son sino la expresión política exterior e interior de nuestras naciones y la conjugación de las angustias históricas de nuestras naciones, ¿no? Efectivamente, como se ha dicho, no se busca despreciar a nadie, incluso se puede admirar de manera contemplativa al resto, ¿no? Amando nuestras propias costumbres, y no solo eso, sino viéndonos como reflejo de ellas en una unidad que es la unidad innegable, a pesar de nuestras diferencias, de lo que compone la humanidad, que ya diría Hans Hermann Hoppe, que la humanidad no existe, pero en fin. Respecto a la Unión Europea, lógicamente, suscribo todo lo que ha dicho la compañera Bea. Es una unión económica, es una unión que nada tiene que ver con todo lo que representa Europa, con todo lo que ha representado Europa, que si no se sabe o no se han puesto de acuerdo nuestros teóricos nunca o casi nunca dónde empieza y dónde termina Europa. Sí sabemos que existe una Europa y que al menos en un 90%, o incluso en un 80%, quizás un poco menos, es fruto de la cristiandad y de la
de distintos pueblos a través de esta imagen cultural, aunque a día de hoy las realidades sean muy diferentes, ¿no? Efectivamente hay reacciones de pequeños países al este de Europa, como ha nombrado Sedo. Vamos a nombrar el caso de Polonia. A mí me gusta más el caso de Polonia que el caso de Hungría. Os diré por qué, porque Hungría es un país en el que todos nos hemos fijado muy inteligentemente, dado su reacción contra los refugiados y demás, y bueno, posiblemente una reacción más digna que la de los otros países, que es una reacción flageladora o autoflageladora. Pero es un país, por ejemplo, que se me ocurre ahora mismo decir que tiene una tasa ya casi mayor que España, que ya es mucho, de drogadicción y otros tantos problemas sociales, ¿no? Me gusta mucho el ejemplo de Polonia. Polonia es un país que, a pesar de estar a las órdenes de Estados Unidos durante los últimos 30 años, más o menos 30 años, bueno, desde la disolución de la Unión Soviética, es un país que a día de hoy es totalmente identitario a nivel social. No me refiero a nivel partidario ni a nivel político. Es totalmente identitario a nivel social. La ideología social es identitaria, la ideología social es moral y la ideología social es tradicional en Polonia. Se reunía hace 2 meses un mandatario polaco con un mandatario de la Unión Europea para hablar de las posibles sanciones que recibiría Polonia por el tema de los refugiados, y se reuniría para decirle el mandatario polaco, el mandatario europeo: yo ya sé lo que ustedes quieren de Polonia. Ustedes quieren que Polonia sea un país donde todo el mundo vaya en bicicleta, donde permitamos el aborto, donde la gente no crea en nada, en absoluto, pero lo siento, esto es Polonia y nosotros somos polacos, no vamos a renunciar a nuestras creencias, a nuestras políticas. Polonia es un país, entre otras cosas, que para el fomento de la natalidad, para que tengáis una idea, el sueldo mínimo, el sueldo medio, vamos a decir, en Polonia oscila entre 300 y 400 euros, la moneda nacional, que es el zloty. Es un país al que por cada hijo nacido, a las parejas, a los matrimonios, se le otorga un sueldo extra de 150 a 250 euros, lo cual ya es mucho. Está el país lleno de familias, lleno de madres. Es un país moralmente bastante alto. Es un país que se ha atrevido a confrontar a la Unión Europea, y es un país que ahora mismo está dudando de Estados Unidos por bastantes cosas. ¿Cuál es el problema de Polonia? Que, al igual que todas las naciones, tienen angustias, como decía Ramiro Ledesma, ¿no? Estas angustias, en el caso de Polonia, en el caso de España tenemos unas cuantas, unos cuantos traumas nacionales, pero estas angustias, en el caso de Polonia, es el vecino ruso, ¿no? Que ellos siguen entendiendo como el vecino soviético, que es lo que les ha empujado a los brazos de Estados Unidos, y quizás es lo que les ha ido empujando hacia toda la moralidad occidental, que ellos propiamente como pueblo han rechazado, ¿no? Es un país que se ha visto siempre entre Alemania y Rusia, por lo tanto busca siempre una identidad propia y una identidad alternativa. Y en este caso siguen viendo a la Unión Europea como esa Alemania, que de alguna manera ellos identifican con su última invasión, y a Rusia como la Unión Soviética, que ellos identifican como la colonización soviética, de alguna manera propiamente dicha, ¿no? Creo que es un buen ejemplo. No creo en Hungría demasiado, no pongo demasiada esperanza en ella. Creo en Moldavia. Posiblemente es un país mucho más pequeño, mucho más pobre en otros sentidos, pero no creo en Kiev. Y sin embargo apoyo a todos estos pueblos que sinceramente quieran deshacerse, al igual que yo y que posiblemente la mayoría de ustedes, de todo lo que viene siendo la tiranía económica, moral, cultural, por qué no decirlo, espiritual también, que ejerce la Unión Europea sobre nuestro pueblo, y sometiéndolo a posiblemente lo que viene siendo una futura esclavitud y una futura muy posible extinción, ya no sé si a nivel vamos a decir étnico o cultural, pero lo que está claro es que estamos ante el fin de la historia, de muchos siglos de historia, y el jaque mate pues es muy posible que para muchos países, entre los cuales se encuentra España, esté mucho más cerca de lo que para otros países, como es el caso de Polonia, es el caso de Moldavia. Bueno, me gustaría hacerles una pregunta más, pero como quiero dejaros también a vosotros tiempo para que me preguntéis, vamos a empezar con el tema español, ¿vale? Nosotros ahora estamos bajo lo que es la Constitución del 78, que saca, yo creo que lo peor que ya hemos vivido en otras épocas, que es el estado de las autonomías. A mí me gustaría preguntaros a vosotros
modelo de Estado que pensáis que puede ser en el que os encontréis más a gusto, puesto que sois los que vais a vivir en el futuro. Este Estado autonómico, un Estado descentralizado, un Estado central. En fin, vamos a empezar por aquí, por lo que es la Constitución del 78. Bueno, pues debo decir sobre este tema, quisiera hacer un hincapié en la cuestión educativa. Porque desde que el otro día veo al ministro de Educación decir que es que no es necesario intervenir la educación en Cataluña, después de que ellos mismos reconozcan los casos de adoctrinamiento que hay allí y de que se esté comprobando ya en la calle, ¿no?, a dónde nos ha llevado toda la nefasta política de los últimos gobiernos, pues hombre, es que me parece un insulto a la inteligencia. Es para empezar. ¿Qué modelo sería el ideal? Pues mira, creo que un modelo centralizado en lo político y descentralizado en lo administrativo. Es decir, la competencia debe ser, la educación debe ser una competencia estatal. Pero claro, no es lo mismo que el Estado se encuentre en manos de Mariano Rajoy a que se encuentre en manos de unos señores que sí que tengan una idea de España y un proyecto de hacia dónde debe ir la nación. Desde luego, yo no voy a dejar de pedir que sea el Estado quien asuma la competencia educativa, pero si mañana lo asumiera el Partido Popular, miedo me daría, sinceramente. ¿Alguno de ustedes se imagina una España donde el Estado, gobernado por el Partido Popular, tenga la competencia educativa? ¿Creen en serio que iban a hacer algo por revertir lo que ha estado pasando en Cataluña? Creo que no. Vamos, ni en Cataluña ni en ninguna otra región donde el separatismo ha ganado terreno. Luego, aparte de esto, en el sistema educativo actual, el que ha fomentado el régimen del 78, me va a perdonar Beatriz, pero voy a seguir haciendo un hincapié en la cuestión económica. Porque es lo primero que le entra a la gente, lo siento mucho. Estoy seguro que nadie de los menores de 30 años que están aquí, seguro, vamos, que ninguno no ha escuchado alguna vez a alguien de su edad, más o menos, decir: pues yo quiero estudiar magisterio. ¿Por qué? Porque tiene salidas. Es decir, no porque tengas vocación de maestro y quieras enseñar a otras personas, no, simplemente porque sabes que cada cierto tiempo salen plazas. Más o menos vas a tener trabajo. Es decir, vocación cero. ¿Qué sucede? Luego llega el maestro, la clase está hecha un puto desastre y total, el maestro, como él no tiene vocación ninguna y lo que le preocupa es cobrar el sueldo a fin de mes, pues le da igual que suspendan 25 que 0. Esa es la realidad. Ojo, no quiero decir que todos los maestros son así, pero es que esta falta de vocación, por la mentalidad materialista que ha impulsado el actual régimen político, pues es lo que se refleja luego en estos informes sobre educación que nos dejan, vamos, a la altura del betún. Por supuesto voy a rebatirte lo que has dicho y luego ya doy mi opinión. Con respecto a lo que tú dices de que, bueno, que realmente hay que, bueno, lo que viene a decir más o menos tu argumento es que hay que focalizar más lo económico por orientar. No. Lo que te digo es que lo que te quiero decir es que a la gente es lo que le preocupa. No digo que no debamos tratarlo, pero es que por desgracia es a lo que a la gente le preocupa. Si tú vas a cualquier señor que pasa por la calle y dices: oiga, es que el problema es, pues, que no se respete la dignidad del ser humano, ojo, que grave. Pero es que a la gente por desgracia lo que le entra es el dinero. Es decir, que nosotros tenemos que ser capaces de movernos para luego, a partir de ahí, meter ya nuestro mensaje a un nivel superior. Al igual que el buen artista no pervierte su arte para que le guste más a la población o que tenga mayor aceptación en los museos, es lo que tendríamos que hacer nosotros, no pervertir o no centrarnos en una causa económica cuando realmente tenemos mucho más que exponer, no pervertir nuestro mensaje y centrarnos en lo que verdaderamente queremos mostrar, lo que se debe mostrar, aunque tengamos menos llegada a la población. Esta es mi consideración. Y al respecto de cuál sería la mejor forma de Estado, es una pregunta muy complicada más que nada porque no creo que exista
un Estado, una forma de Estado que sea la mejor o la peor. Creo que hay una forma de llegar a un Estado pasando diferentes etapas para llegar al mejor Estado. Hay un término muy interesante que el otro día descubrí que se llama oclocracia. Oclocracia es un término que acuñó Aristóteles y que viene a significar lo que es la perversión de la democracia, es decir, cuando la población no está mentalmente sana y no puede decidir por sí misma porque realmente no lo va a hacer a su favor, sino que lo va a hacer a favor de las grandes causas económicas o de los grandes tiranos que por desgracia están moviendo los hilos para que ellos decidan, la oclocracia lo que hace es pervertir lo que es el verdadero término de la democracia. Entonces, nosotros ahora mismo no estamos en una posición de enfocar una forma de política óptima realmente, porque estamos sumergidos en esto que acabo de explicaros. Estamos sumergidos en la podredumbre moral de la población, y cuando la población está podrida no puede decidir por sí misma, no puede llegar a un status quo óptimo. Yo lo que creo es que tendría que pasar la población actual, por supuesto con una ruptura inicial de todo lo que hoy día conocemos, tendría que pasar por diferentes fases hasta llegar a un Estado federalista, pero centralizado. Es decir, que en la nación, cada zona, cada región tuviese una autonomía propia, pero regido siempre políticamente, económicamente y, por supuesto, socialmente, por una única persona o consejo de personas. Es mi consideración. Espero que disculpéis que vi la parte de la estrategia política, porque me parece que quizás lleve una parte de un debate más circular, de argumentos circulares, y me gustaría centrarme un poquillo más, gracias, en el tema de la pregunta, ¿no? La pregunta es ¿cómo veo yo el estado ideal? Lo cierto es que está muy bien enfocada la pregunta en el casillero de España, ¿no? Porque España no es Polonia, como hemos estado hablando antes, ni es Moldavia, ni es Hungría, ni mucho menos es Alemania. España tiene, como he dicho antes, una serie de angustias. Esas angustias son las de nunca haberse encontrado a sí misma en un sentido, diría, metafísico, ¿no? Esta angustia podemos intentar conjugarla de alguna manera. Algunos han propuesto el Estado federal en la política, en las altas políticas, quizás como otro tipo de negocio estatal, como otro tipo de negocio, una alternativa distinta al centralismo, ¿no? Las autonomías, la verdad, es que son la única manera de exprimir que ha buscado el Estado, de exprimir a todas las comunidades de manera distinta, de saquearlas mentalmente, en el caso de la educación, ¿no? Lo de la educación, por mucho que ellos lo nieguen, cualquiera puede ir y ver los libros, puede ver los adoctrinamientos, puede ver efectivamente, había un programa muy famoso, no sé si en un canal de Cataluña, que es el llamado Petit Artistes, ¿no? Son los pequeños artistas, que hablaban ellos mismos, los propios niños, hablaban muy claro de esta cuestión, ¿no? No me parece un sistema adecuado para España, las autonomías, lo que no quiere decir, por supuesto, que yo no ame Cataluña, no ame País Vasco, Ría o Vascongadas, como queráis llamarlo, no ame Galicia, no ame Extremadura y todas las comunidades que a día de hoy componen España, más discutidas o menos según su legitimidad histórica. De hecho, una de las cosas que he resaltado yo desde que ha empezado todo el circo del secesionismo catalán, que ya estaba empezado, pero quiero decir desde que ha dado el boom con el 1 de octubre y un poquito antes, es que verdaderamente los nacionalistas catalanes no han fundado su ideología en la cultura catalana. O sea, me gustaría, si alguno lo sabe, que me dijera cuál o qué partido secesionista catalán, vamos a decir, de las grandes esferas, PDeCAT, la CUP y demás, Esquerra, etc., ha fundamentado su ideología en la cultura catalana, en la verdadera cultura catalana. O sea, es que no pueden. ¿Por qué? Porque esta cultura catalana siempre ha estado ligada a España. Siempre ha estado ligada al sentido de España. Siempre ha habido un Marqués de Requesens, siempre ha habido un Jacinto Verdaguer, siempre ha habido, aunque no sea catalán, aunque sea valenciano, que ha contribuido a la literatura catalana, un Ausiàs March, que ya cantaba, ya escribía poesía en catalán. Efectivamente, siempre ha habido muchísimas referencias culturales, vamos a decir, sobre todo en la poesía y la literatura, y de la expresión literaria de Cataluña hacia la unidad de la península, ¿no? Por tanto, no pueden hacer nada. Han fundamentado
su ideología, por llamarlo de alguna manera, a ese tarro de basura, en la ausencia de la cultura catalana, en unos motivos económicos y en el estar desesperados por pertenecer a la Unión Europea. Por eso me hace gracia aquellos que han optado por una Cataluña independiente porque dice que va a ser más soberana fuera de Europa. No sé muy bien dónde viene aquello. No creo que las autonomías sean el sistema ideal para España, pero tampoco creo que el sistema de la castellanización forzada lo sea. Lo digo justamente porque soy apreciador de estos autores que he nombrado, de todas las culturas que componen la península, y creo que mucho ha tenido que ver muchos centralismos forzados y castellanizaciones forzadas en pérdidas no solo de dialectos, sino de obras, etc. Incluso hay quien habla de persecuciones históricas, cosa que yo no he estudiado, por tanto no me voy a mojar en el tema, espero que me lo disculpen. Creo que quizás tendríamos que encontrar, como ha dicho el compañero, la manera de conjugar el sentir de los pueblos de España en una unidad, en una centralización educativa y en una descentralización quizás cultural, en el sentido de proliferación cultural. No me refiero a una cuestión política, a una cuestión de vamos a levantar un control de peajes, de documentos en la frontera con Cataluña. No, me refiero a una cuestión estrictamente cultural. Los carlistas, o la gran mayoría de ellos, se terminaron hace mucho, que son los que más o menos propusieron algo así, pero como digo, se terminaron hace mucho, son un olvido histórico, al menos en la actualidad, a pesar de sus refugios políticos prácticamente residuales. Pero creo que tendríamos que encontrar esa manera de conjugar todas las identidades de la península, incluyendo las portuguesas, pero en este caso todas las identidades de España, con el sentido de España, con el sentido de una unidad en la que todos nos podamos encajar, ¿no? Que ningún catalán, gallego, castellano, andaluz, extremeño, valenciano, etcétera, se sienta menos español, ni que se sienta más que el otro. Que ningún castellano se sienta más español que un catalán. Esa es mi propuesta. El hecho de cómo hacerlo también vuelve a ser un intrigante, ¿no? O sea, pero la propuesta del compañero de descentralizar la parte cultural y quizás algo más política y centralizar la educación puede ser algo muy positivo, siempre que, como ha dicho él, se tenga en unas manos bastante más limpias que las que hay a día de hoy en el Congreso. Muy bien. Solamente un pequeño dato sobre el tema de educación, que yo creo que es primordial, ¿vale? Hace unos años se hizo un examen a los que iban a optar a dar clases en los institutos públicos en Madrid. Y una de las preguntas era que querían pasar por Madrid. Aquí vinieron de todas partes de España, ¿vale? Porque en Madrid optaron de venir de otras regiones. Había muchas plazas y vinieron, ¿no? Y los preguntaron que querían pasar por Madrid. El 40% respondió que el Ebro. Y esos son los que van a dar clase a las próximas generaciones, ¿vale? Entonces el tema educativo es primordial. Y lo que ha hecho el tema de traspasar las competencias de educación a las autonomías, lo que ha hecho ha sido desestructurar absolutamente todo lo que es la nación española. Es mi manera de verlo. Pero bueno, el tema educacional yo creo que sería un debate en sí mismo, ¿no? Vamos a seguir con otro tema, que es lo que más puede preocupar también a vosotros, a la gente joven, por lo menos yo es lo que pienso, ¿no? Que es el tema del trabajo. ¿Os vais a resignar a seguir ganando durante toda vuestra vida 800 euros? Joder. Está claro que no sería lo ideal, pero es que uno con los años ya aprende que no se pueden hacer planes ni siquiera para la semana que viene. Es decir, es que estamos condenados a vivir en el día a día. Sobre el tema del trabajo, pues sí quisiera hacer un pequeño inciso. Es decir, los falangistas llevamos pues, durante toda nuestra existencia pues, defendiendo pues, la necesidad de encuadrar a los trabajadores por ramas profesionales y que ahí, entre otros aspectos, se dedicaran pues, a facilitar a los trabajadores y sobre todo a los jóvenes a buscar trabajo. Esta tarea, en teoría, en el estado actual, le viene asignada pues, al servicio, ¿cómo se llama? Vamos, a lo que viene siendo el paro toda la vida. Servicio público de empleo estatal. Servicio público de empleo estatal, sí. ¿Sabes, entre otras cosas, Jorge, por qué no recuerdo el nombre?
porque en el año y algo que he estado apuntado no me he conseguido un trabajo. Es decir, bueno, sería interesante preguntarlo. ¿Alguno ha conseguido trabajo gracias a ese servicio del Estado? Vamos, ninguno. Para eso pagamos impuestos, ¿no? En fin, pero... Perdona, estadísticamente que de todos los apuntados, menos del 2 y pico, no llega al 3%. Y eso o sea, de los millones de apuntados, tan solo un 3% a nivel nacional han conseguido trabajar. Claro, y es que sin embargo, ¿cuántas aplicaciones y páginas web de buscar empleo donde van tanto los trabajadores como los empresarios han surgido durante los últimos años? ¿Cuántos de aquí han conseguido un empleo gracias a InfoJobs o a Jobs Today? Mira, pues fíjate, al menos uno se atreve, 2, yo también, 3, 4, del SEPE nadie. Es decir, y si aquí a lo mejor fuéramos sinceros, resulta que la mitad levantaría la mano. No sé, pero bueno, que está claro, aquí el estado actual no se está moviendo gran cosa. Que sí, que te montan un curso de lo que sea, o cualquier sala donde va el político de turno, el de la Federación Empresarial de la zona, y a lo mejor el del sindicato, si se anima, el de los sindicatos mayoritarios, claro, no me miren más. No está comiendo marisco. Pero bueno, van ellos, se sacan la foto, lo mismo aprovechan para meterte el miedo con que Trump va a llevar el mundo a la ruina. Un año después aquí seguimos y no ha pasado nada. En fin, creo que con el tema del empleo pues ya está todo dicho. El estado actual es inútil. Y en este tema sí que recomiendo mucho el libro de Jorge Garrido, El Manifiesto Sindicalista, donde explica muy bien por qué en el modelo económico en el que vivimos la tasa de desempleo no va a bajar. Es decir, vamos a seguir condenados a esos trabajos de 800 euros. Y gracias. Yo creo que en sí la pregunta que has formulado no da para mucho. Que si vamos a resignarnos a ganar 800 euros a lo largo de toda nuestra vida. Pues desgraciadamente sí. Yo creo que desgraciadamente sí, aunque no es lo que nos gustaría. Todos tenemos pensado, más de la mitad de la población española tiene ideas revolucionarias, sean de izquierdas, de derechas, de centro, pero todos queremos cambiar el sistema, todos queremos salir de donde nos encontramos, todos queremos que haya un cambio radical, tener trabajo digno, tener un sueldo digno, tener una vivienda digna, que nuestros padres no se estén deslomando en 2 trabajos diarios y demás. Pero realmente muy pocos tienen la osadía, muy pocos tienen la voluntad de cambiarlo realmente. Yo he hecho la vista atrás y contemplo, por ejemplo, mismamente, desprecio profundamente la Revolución Francesa por todo lo que trajo, pero miro las revoluciones francesas que hubo y, lejos de politizarlo, veo un pueblo que, bueno, al igual que Francia, otros muchos, que fue capaz de sobreponerse a la situación, de que fue capaz de salirse de esa alienación que existía por parte del Estado y fue capaz de rebelarse por su situación. Ahora realmente veo la sociedad que nos rodea y veo personas sumidas en el mundo del Facebook, sumidos en las redes sociales y sumidos en las nuevas tecnologías que lo que hacen es ovejizarlos, valga el palabra, cada vez más, y lo que hace es alienarlos cada vez más. Entonces, desgraciadamente, por la sociedad con la que convivimos hoy día, yo no tengo grandes esperanzas en que esto vaya a cambiar, porque no veo voluntad de cambio en nadie. No veo que nadie realmente, por mucho que se queje de los 800 euros que está ganando, quiera salirse de verdad de ese estado de confort que nos ha estructurado el Estado. Y es que el Estado hoy día se lo ha montado demasiado bien. Lo que ha hecho ha sido darnos pequeños flecos a los que poder agarrarnos, como sanidad pública, que tengo mucho que decir acerca de la sanidad pública, educación pública, que también tengo mucho que decir al respecto, pero nos ha dado pequeños flecos a los que agarrarnos para que cuando veamos nuestra situación, veamos lo precario de lo laboral, que es lo que nos ofrecen, digamos, joder, perdón, no se está tan mal, tenemos sanidad, tenemos educación, ¿por qué voy a perder esto que tengo por una utopía? ¿Por qué voy a querer rebelarme contra algo que realmente me está dando? No me atrevo a perder lo que tengo ahora. Y en eso se basa el estado de bienestar, es la soga que nos mantiene atados al Estado y que no somos capaces de romper. La pregunta con la leche y con trampa. Yo
respecto a lo de los 800 euros es que no te puedo responder, ya no sé lo que voy a hacer mañana. Es una pregunta trampa. Ya. Hombre, imagino que estará dedicado no únicamente a la situación personal, sino en general al conjunto de la juventud. Entiendo que bueno, que la juventud llegará a un momento, o quiero pensar, quiero soñar, quiero fantasear con que llegará un momento en el que diga hasta aquí, pero como digo, es una fantasía, un sueño y una ilusión. Por el momento no hay indicios de que en este país eso vaya a ser diferente. Mucha culpa la tenemos nosotros, por supuesto. Eso no se discute, hay que hacer autocrítica, hay que, a raíz de esa autocrítica, que esa misma autocrítica sirva como impulso para tirárselo a la cara hacia nuestros gobernantes, ¿no? Personalmente, el capitalismo es una crisis cíclica, ¿no? Yo recuerdo que tenía un profesor que no titubeaba a la hora de decir de que España lleva en crisis desde el siglo XVII. No sé si es tan radical la cosa, ¿verdad? Pero yo personalmente creo que si va a seguir así, yo creo que sí, incluso peor. Como digo, no sé lo que voy a hacer mañana. Yo ojalá cobrara 800 euros. Pero verdaderamente la situación es angustiosa, porque efectivamente no soy la única persona en esta situación. Al igual que yo, fuera de esta misma sala hay unos cuantos más. Y fuera de esta misma ciudad hay otros cuantos más que, si no están emigrando a Madrid, desde su zona, están emigrando fuera del país. Como es posible que muchos de nosotros nos veamos dentro de un tiempo, por desgracia, ¿no? Con todo el pesar de nuestro corazón. Bueno, yo pienso, un pequeño apunte, el capitalismo, tú has dicho que es un crisis cíclica. No, yo creo que el capitalismo lo que conviene es siempre una crisis permanente. O sea, es permanente. El capitalismo vive de una crisis permanente. Es mi manera de pensar. En distintos puntos del mundo, pero sí. Sí, pero permanente, porque es lo que a ellos les conviene. Es de lo que vive, es como nace, como se reproduce. Si me permites el apunte, o sea, los grandes defensores, lo digo por si alguien los ha leído o alguien los ha ojeado, los grandes defensores del capitalismo internacional a día de hoy, que los hay, sobre todo los postulados por la grandísima y famosa teoría anarcocapitalista de los microestados, etcétera, etcétera, no lo esconden. Ya aseguran las diferencias sociales, las diferencias salariales, la pobreza es buena. Y no es por un valor cristiano, no es por dar limosna, precisamente. Dicen, la pobreza es buena, porque luego, curiosamente, ellos viven en apartamentos de una habitación que no tiene nada malo, por otro lado, hacinados con la habitación llena de chetos, ¿no? Pero, quiero decir, normalmente no son precisamente personas privilegiadas. Hablo de Ben Shapiro, por ejemplo, que lejos de todo el grandísimo vídeo contrastando el feminismo que todos hemos visto y que es muy guay, es un tipo que piensa de esta manera, de una manera repugnante. Es un tipo que está dispuesto a condenar a más del 70% de la sociedad mundial a la absoluta pobreza por ese otro 40%, por ese otro 30% de la población. Al igual que otros muchos. Todo esto fundamentado por las teorías de que no existe un paso del feudalismo a la modernidad y de la modernidad a la posmodernidad. Es falso, por supuesto que existe, por supuesto que se nos ha condenado a una crisis permanente. Digo cíclica porque es cíclica en unos lados y permanente en otros. Quiero decir, o sea, por supuesto que en Ruanda es permanente. Aquí la burbuja inmobiliaria era la hostia. O sea, todos estábamos súper bien y un chaval de 17 años trabajando en la obra igual se hacía 1.200 euros al mes, que sí, que había otros muchos que no. Y 2.000. Y 2.000. Bien, vamos a ver, ya os cedo el turno lo que queráis preguntarle, lo que os interese, porque se nos agota el tiempo. A ver, ¿preguntas? Un inciso a Santiago, muy corto. Has mencionado que ha habido una castellanización forzosa de otras regiones de España. Yo creo que eso es cierto, ¿no? Pero eso también ha sido una de las causas, o quizá una de las principales causas, de que ahora mismo Castilla ya ha desaparecido, no solo desde el punto de vista político o administrativo, que eso para mí es secundario, pero sobre todo desde el punto de vista cultural. De hecho, prácticamente eso ha caído en el olvido. Sí. Y si alguien me pregunta sobre Castilla, pues ¿te recuerda a la Edad Media? O directamente, bueno, pues... Da gracias, sí, como si fuera un tabú, sobre todo aquí en Madrid. No sé si opinas lo mismo que yo. Sí, por supuesto. Además, yo que he estado viviendo en Segovia, que siempre está esa gran disputa sobre de quién es la sierra, ¿no? La sierra de Segovia, la sierra de Madrid.
Para apaciguar has dicho, bueno, la Sierra de Guadarrama. Vale. Sí, efectivamente, Madrid es un tabú, o sea, decir que Madrid es Castilla es un acto revolucionario casi, ¿no? De una manera muy friki, dicho por así decir, muy minoritaria, pero efectivamente, ¿no? Y además se ha prostituido totalmente lo que viene siendo Castilla hasta quedar en el idioma castellano que a día de hoy la gente no sabe ni por qué se llama así, ¿no? Recuerda que hay los más mayores recordarán que hay una Castilla la Nueva, no sé qué, etcétera, pero la realidad es que a día de hoy los jóvenes no tienen ni idea de lo que es Castilla, más que lo que han estudiado en el colegio. No saben que hay una identidad común entre lo que va, como dice el refrán, ¿no? Desde Santander a Puerto Llano, todo campo castellano, aunque haya gente que no esté muy de acuerdo. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente estoy muy de acuerdo contigo. ¿Hay otra pregunta? Salvador. Sí, con Santiago, en relación a lo que he comentado sobre las angustias de Ramiro y el concepto de España. Yo creo que España no tiene ninguna angustia, ningún problema desde la fundación. Podemos hablar desde el tiempo de los godos, desde la época de la unificación católica con Recadero, hasta que comienza la edad contemporánea. La edad contemporánea se entra en crisis, y sobre todo se entra en crisis, pero la pérdida de los colonias de Cuba y Filipinas. A partir de ahí España no encuentra un encaje, pero anteriormente sí lo decía. Históricamente, y prueba de ello es su proyección internacional y la capacidad que tuvo tanto en Europa como en el resto del mundo de imponer lo que era su concepción, su verdad sound sobre el mundo. Sí, incluso a día de hoy, estoy en parte muy de acuerdo contigo, incluso a día de hoy, entre los llamados euroescépticos, podemos distinguir dos posturas bastante bien diferenciadas, ¿no? Que es la de España es lo suficientemente importante, aunque no lo sepa, como para poner de rodillas en la Unión Europea y por tanto tenemos que permanecer en ella y poner de rodillas en la Unión Europea. No soy de esas personas, pero existen. Y están los que dicen, no, vamos a salir de aquí y vamos a buscar otra alternativa, ¿no? Ahí es donde me encajo yo. Pero sí, efectivamente, tienes razón. España tiene una proyección internacional, efectivamente, decía Ramiro a la hora de hablar de Latinoamérica, ¿no? Una actitud imperial que en ese sentido se ha seguido manteniendo, es inherente a ella, ¿no? No, yo cuando me refería más bien a las angustias de España es que, volviendo a Ramiro, no quiero excederme citándolo, él dice muy acertadamente, al tener una angustia lo que se refiere es, tenemos que encontrar una empresa revolucionaria que sea capaz de conjugar el sentido de España. Y si esa empresa tiene que ir cogida de la mano del grito de abajo el fascismo, pues a ello. Esa, a mi parecer, lo que no ha, esa es la angustia, ¿no? Lo que no es capaz de encontrar movimiento X, movimiento Y. Eso es lo que me ha referido más bien con angustia. Por supuesto, la proyección internacional de España, que a lo largo de la historia como a día de hoy es innegable, ¿no? Y me ha gustado mucho. Sobre todo el legado cultural, histórico, espiritual que ha dejado. Y yo le digo eso, es que verdaderamente se produce, porque no sabe encontrar España. Y de ahí son todas las guerras civiles que hay, que son muchas más que la guerra civil del 36, durante todo el siglo XIX y este siglo, y que no ha sabido pues, enganchar un sistema objetivo proveniente de los españoles. Incluso en el siglo XIX todavía ese conflicto era más reducido, porque por ejemplo lo que estaba pasando anteriormente, los catalanes eran de los más españoles. Sí, por supuesto. Los no reconocían su catalanía y su reconocían todas por supuesto. De hecho, eso que llamaban... A través de la caída del 98, cuando España pierde ya cualquier tipo de protagonismo a nivel internacional, se queda pues más o menos al servicio pues, de los intereses británicos y franceses y pierde su personalidad. Entonces ahí es donde ya España no encuentra un encaje. No, por supuesto, y además, de hecho, sobre lo del tema de Cataluña concretamente, eso que ellos llaman, los independentistas llaman la lengua del imperio, bueno, la lengua que se hablaba en el imperio español en Cataluña era el catalán, ¿verdad? Los catalanes eran los más españoles, de la misma manera que dice Miguel de Unamuno, soy vasco y por ello doblemente español, ¿no? O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, una pregunta. Un momentito. ¿Sí? Dime. Yo quería que la globalización que han hablado los tres, para mí me parece la globalización un arma, que es muy importante y el desafío de la juventud utilizar la globalización como un arma, igual que ellos hacen las economías que desde Estados Unidos pueden hundir a la economía de cualquier país, una identidad, una forma de pensar. Nosotros la juventud de ahora, en el movimiento identitario, tenemos que utilizar esa globalización también, utilizarla como arma, porque ya que nosotros estamos en España podemos apoyar el movimiento identitario polaco o de Chile. Tenemos que aprender a utilizar esa globalización, que podemos mover dinero, podemos mover personas, podemos mover ideas, aprovecharlo para utilizarlo nosotros también como arma. Yo creo, ¿no? Y sería un desafío de nuestra juventud revertir esa situación de una ideología que es tremendamente mala para Europa, para todo, intentar
utilizar esa arma para exportar valores europeos, intentar exportar economía para apoyar a movimientos, etc. Ya que la globalización, por desgracia, no vamos a poder acabar con ella, intentar utilizar esa globalización como un arma a nosotros para mover el movimiento identitario por todo el mundo. Un pequeño inciso antes de contestar a tu pregunta. ¿Qué entiendes por identitario? Movimiento identitario, favorecer una economía nacional, una identidad cultural nacional, todo eso también se puede favorecer, por ejemplo. ¿Estás enfocando desde un punto de vista cultural o racial? De todas formas. Vale. Yo creo que el identitario concibe una raza, una forma de otra vida, una economía, etc. Podría ser válido lo que estás esgrimiendo en caso de que realmente la globalización se tratase de un algo que desmarcase lo económico, es decir, que tuviese flecos de los que tirar que fuesen mucho más culturales, mucho más proeuropeos y mucho más identitarios, como tú dices, pero al ser algo que economiza, materializa y destruye la mentalidad de la población, realmente no veo mucho sentido en utilizar la globalización como arma identitaria en otras zonas. O sea, puedes rescatar personas que se oponen a la globalización. Si eso es a lo que te refieres, supongo que sí, que puede ser válido que encuentres personas que se contraponen a lo que es la idea de la globalización y que eso les una y que haga exaltar pues, las zonas donde se están rebelando contra la globalización. Pero en sí la globalización como arma lo dudo bastante porque es un fin meramente económico, no tiene nada que ver con la identidad. Y espera, que te paso también al compañero. Imagino que te refieres a utilizar lo que son las redes sociales, las transacciones por banco, que ahora eliminando fronteras es mucho más sencillo. Va en ese sentido, ¿no? Sí, exacto. Vale, de acuerdo. Pues mira, yo no tengo tanta cultura como los otros ponentes, pero sí que te puedo recomendar en ese sentido a Lenin. Lenin, lo ideológico sería muy indeseable, pero en su libro de la enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo habla bien claro de que para tomar el poder pues hay que utilizar todos los medios que tenga a tu disposición. Así que desde luego, porque si utilizar redes sociales, que si la transacción internacional puede beneficiar a otro grupo en otro país que se afine a nosotros. Todo lo que pueda ser utilizado a nuestro favor, apoyándonos en el sistema, bienvenido sea. ¿Por qué Falange Española de las Fonts nos hemos presentado a las elecciones? No creemos en el modelo liberal, pero hay que presentarse. Si no, luego, ¿qué te dicen? Incluso los afines. Nada, que no te presentas, que no existes. Hay que utilizar todos los medios al alcance. Eso me refiero, que también esa parte es un arma que podemos utilizar nosotros, pero necesitamos utilizar todas las armas. No, claro. La juventud que tenemos hoy en día. Claro, vamos a ver si no me reafirmo dicho. Lo que supone la globalización es un cáncer. Ahora bien, si es algún fleco que podamos aprovechar en nuestro favor, bienvenido sea. Es que lo contrario ya no sería purismo, infantilismo, estupidez, llámalo como quieras. A ver, la última pregunta. Dos últimas preguntas. No, pensaba, es que pensaba que me pasaba. Pregunta. Tres cosas muy rápidamente. Primero, con respecto a lo que se ha apuntado sobre Europa, pues apuntar dos consideraciones. España es el único país, lo digo para que lo tengamos como elemento dialéctico, ¿no? Cuando discutamos con gente, etc. El único país de todos donde no se ha hecho un referéndum para entrar a la Unión Europea. Nos han metido, no nos han preguntado. Segundo, el único país donde no se ha hecho un referéndum para entrar en el euro. Y aquí hay algo fundamental. ¿Por qué una peseta, o sea, un euro vale 166,6 pesetas y no 100, 80 o 130? Yo no soy economista, soy historiador, pero he leído artículos de economistas bastante serios que dicen que en función de nuestro PIB, tejido industrial, reservas en orden, el euro debía de haber estado entre 125 y 130. Si a mí me ofrecen un referéndum y me dicen, ¿quiere usted un euro a 125 o 130 pesetas? Pues por ahí hubiera votado que sí. Si me lo ofrecen a 166,6, perdiendo casi el 30% de mi poder adquisitivo, evidentemente hubiera dicho que no. Nadie jamás habla de este tema. Nos han engañado absolutamente
Nos han puesto una cifra que no se sabe quién la ha decidido. ¿Por qué vale 166,6 y no X? ¿Por qué hemos perdido el 30%? Bueno, silencio está, porque dicho en Italia, de parlamentario. Nadie ha hablado de este tema, solo pensarlo para este año. Segundo, muy interesante lo que ha dicho nuestra compañera, perdona, Beatriz. Camarada Beatriz, el estado del bienestar como garantía del eterno malestar. Me parece como reflexión excelente, te felicito. Y tercero, en cuanto a la distribución del Estado, bueno, a ver si me pongo las pilas, del año que viene tenéis ahí un libro que estoy preparando, básicamente centrado en lo que sería el principio de subsidiariedad, empezando por los municipios, siguiendo por la provincia. A mí la provincia, por más que sea una creación liberal, que a uno nos puede gustar más o menos, pero por su tamaño, o por ser una mancomunidad de municipios, etcétera, lo veo interesante. La región ya la veo bastante más discutible, porque ahí entraríamos en conceptos políticos, todo es artificial, las provincias también son artificiales, obviamente, pero bueno, yendo a lo práctico, ¿no? Desde el ciudadano, el municipio, la provincia, el Estado. Muy bien. Gracias. A ver. Yo quería hacer una pregunta corta. Me ha gustado mucho la puntualización que has hecho sobre el chico de la barba, no sé cómo se llama, Santiago. sobre Polonia, me ha gustado mucho. Y me gustaría preguntarte, ¿crees que ha surgido todo este movimiento identitario más tradicional, como un pueblo más unido, respetando su religión, allí que han sufrido el comunismo duro? Y aquí, en España, ¿por qué no sale un movimiento más identitario, más espiritual, en confianza? A lo mejor es porque cualquier movimiento sano que salga aquí siempre se nos llama, o se llama fachas, fascistas, te acusan de todo, por el pasado que tenemos reciente. Y allí, por haber sufrido un comunismo duro, realmente no se les puede acusar de eso, o tienen la afinidad más hacia la identidad por haber sufrido este comunismo. Como bien decía Churchill, los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas. Al final, como Ramiro Ledesma, también has dicho que si hay que dejar decir abajo al fascismo, hay que decirlo. Yo no apoyo eso, por ejemplo. Me parecería fatal renegar de uno mismo o de la idea que tú crees sana, y para ganar votos decir abajo el fascismo. Hombre, creo que la frase de Esma va mucho más allá de los votos, pero entiendo lo que quieres decir. Más o menos. Sí, respondiendo a lo de Polonia, creo que en el caso de Polonia hay tres patitas, ¿no? que hay que resaltar. La primera es que efectivamente en Polonia son extremadamente anticomunistas porque han vivido el comunismo, pero son igual de antinazis y antifascistas. No quiero dar pie a un revisionismo histórico de qué pasa en Polonia, de qué no pasó en Polonia, pero la verdad es que ellos lo entienden así, y así son. Y los nacionalistas polacos, los que son afines a nosotros, van con esvásticas tachadas por la calle. No tienen esa opción. Ciertos factores de la sociedad les llaman, oye, vosotros sois. Y dicen, no, nosotros cómo vamos a ser eso si nosotros somos patriotas, ¿no? Y para ellos entender el patriotismo es entender que han estado siempre, como he dicho antes, entre Alemania y Rusia. Es una de las cosas, de las principales, ¿no? La segunda es que la Iglesia en Polonia ha evolucionado de una manera muy diferente a como ha evolucionado en el resto de Europa, extrañamente, por otro lado, ¿no? En la antigüedad vemos que los clérigos, los sacerdotes, ese pequeño estamento que aparentemente únicamente servía como fundamento espiritual, entendían también que el clérigo era el psicólogo, de alguna manera. Eso en Polonia no ha cambiado. No quiero decir que sea bueno ni malo, no me voy a meter en temas eclesiásticos ni nada similar, pero la realidad es que en Polonia el estamento clerical, por así decir, sigue siendo un creador de ideología. Y para bien o para mal, sin estar a favor de que eso pase en España, porque ya te digo, esto ha evolucionado de una manera muy diferente a lo largo de la historia en España, para bien o para mal, a ellos les ha funcionado. ¿Por qué? Porque tienen, por ejemplo, en el caso de Polonia, pues una televisión concreta, da igual cómo se llame, en el que puedes ver a un sacerdote diciendo, no aceptéis lo que viene de Europa, nos quieren imponer la destrucción de nuestro propio pueblo, sin entrar en que ese sacerdote pueda tener unas convicciones religiosas X o Y, o pueda estar en comunión con X o Y iglesia. Me da exactamente igual. Yo estoy a favor de la separación iglesia-estado, que quede muy claro. Pero a ellos les ha funcionado bastante bien. Y
siguen siendo creadores de ideología, y la ideología que ellos crean es la de no aceptéis lo que viene de Europa, porque nos están queriendo vender la destrucción de nuestro pueblo, nos están queriendo vender los abortos masivos, el feminismo, nos están queriendo vender la feminización del infante, nos están queriendo vender todo esto. Y mirad cómo está Alemania, mirad cómo está España, mirad cómo está Francia. O sea, el señor Manuel Macron el otro día decía ante las cámaras que no podemos permitir que Polonia se convierta en un ejemplo para el resto de Europa. Yo creo que a partir de eso no hay mucho más que decir. O sea, Polonia a día de hoy, por mucho que podamos hablar de medios de producción, de no sé qué, a día de hoy es un país mucho más socialista en el sentido de, bueno, sí, vamos a decir, en el sentido de vamos a apostar económicamente por nuestro propio pueblo, por la natalidad y por la nacionalidad, propiamente dicho, de nuestro propio pueblo, y no por los mercados internacionales. Sí, se han dejado creer por Estados Unidos, sí, están odiando a Rusia porque tienen esa propia angustia histórica, sí, pero la realidad es que lo están haciendo bien. La realidad es que es una calidad, es 4 veces la nuestra. La realidad es que moralmente son increíbles, y la realidad es que no hay un solo diputado, y no lo digo porque yo tengo un complejo antiizquierdista o antiderechista, pero no hay un solo diputado izquierdista entendiendo izquierdista como lo entendemos aquí, de la izquierda moderna, pues marxista, etcétera, en todo el Parlamento. Eso me parece un triunfo. Por supuesto me parecería igual de triunfante que no hubiera ni un solo diputado liberal. No sé si lo haya, pero la realidad es esa. ¿Por qué en España no ha funcionado? Porque tenemos unas condiciones históricas muy distintas. Porque a nosotros, aunque algunos se empeñen, no nos invadió la Alemania nazi. Aunque algunos quieran verlo así, ¿no? Sé que ninguno de ellos está en esta sala ahora mismo. La realidad es que las condiciones históricas son distintas, nuestras angustias son distintas, nuestras políticas son distintas, y de la misma manera nuestras naciones van a evolucionar de manera distinta y hacia distintos puertos. Quizás Polonia se termine dando cuenta de que Estados Unidos y su ejército y Donald Trump, por mucho que sea un poquito más caballerote y tal, no son ninguna respuesta ni nada, y que quizás odiar tanto a Rusia por temas históricos, pues vale, hicieron muy mal en el pasado, pero la realidad es que a día de hoy eso no se echa en manos de Estados Unidos, porque la realidad es que estamos en un mundo muy bipolar, geopolíticamente hablando. Entonces, veremos hacia dónde evolucionamos, pero desde luego tiene mucho mejor pinta cómo está evolucionando Polonia a nivel interno y a nivel moral que cómo está evolucionando España. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que si merece un aplauso. Seguro que nos hemos quedado con ganas de más preguntas y de saber mucho más de lo que ellos opinan. A lo mejor tenemos otra ocasión, ¿de acuerdo? Gracias.